Hola mi gente, este es el programa Chisme Bíblico donde mis invitadas o mis invitados y yo pues les compartimos el chismecito de las historias de la Biblia, ¿no? Les contamos la intriga, los detalles y el drama que no siempre se cuentan en los sermones o en las prédicas. El tema de esta temporada es polémico, es controversial, es tabú, pero es muy importante. Es muy importante hablar de eso. Esta temporada estamos contando chisme de historias en la Biblia que tienen aspectos del sexo. Sí, así que abróchense los cinturones. En este estudio bíblico no estamos en el estudio bíblico de su abuelita ni en el estudio bíblico de la escuela dominical. Así que vamos al grano y más allá y vamos a hablar de todo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Mi invitada de hoy es una gran amiga, comadre, colega e inspiración. Su nombre es Jennifer Guerra Aldana, es guatemalteca, profesora, pastora y su contexto está en la tradición nazarena, es académica, está en el proceso de escribir su tesis para su doctorado. ¿Y qué más nos quieres compartir sobre ti, Jennifer? Pues nada, si no saben, la tradición nazarena está dentro de la tradición wesleyana. Entonces, si tal vez no saben de lo específico nazareno, la mayoría sabemos de John Wesley. Entonces, pero lo más importante es que soy amiga de Rosalind Yay. y, y vivo en San Diego, así que soy fronteriza. Entonces, esta conversación la estoy teniendo desde un Mm. espacio sociológico, histórico, político y también en un espacio en el cual la comunidad inmigrante tiene conversaciones únicas, complejas y que conllevan mucha necesidad y mucha complejidad y que también requieren esas conversaciones que tampoco son para el estudio, o estudio bíblico de las abuelitas, aunque a veces las abuelitas nos Sí, sorprenden, ¿eh? sí. A veces las abuelitas saben más que nosotras. Correcto. A veces las abuelas nos ponen coloraditos los cachetes. Bueno, ahorita vamos a empezar con un poco de contexto y luego vamos a contar la historia y luego Jennifer nos puede compartir qué es lo que le trae esta historia, ¿no? Bueno, ¿cuándo toma lugar esta historia? Esta historia toma lugar en los tiempos de los jueces, son como 1160 a 1100 antes de Cristo. Y para que sepan un poquito más, como en el contexto de la Biblia, es después de que los israelitas entran a Canaán, pero antes de que David es rey. Y ahorita cuando terminemos la historia, van a ver por qué pasa antes de que David sea rey. Este es uno de los únicos dos libros que llevan el nombre de una mujer, el otro es Esther, y llevan, además, el nombre de una mujer moabita, no era una mujer judía. Eso es algo muy interesante que a mí me gusta mucho de esta historia, que es algo medio subversivo, que es algo que no es normal para la Biblia o para la tradición judía, y tiene muchas como implicaciones para esta Ujú. historia, y no nada más para eso, pero también como para cómo leemos las historias de las mujeres en la Biblia. Bueno, hay que entrar a la historia, ¿no? Y Jennifer, cuando quieras decir algo sobre la historia o de lo que estoy diciendo, tú entrale, di lo que quieres decir, las dos contamos la historia aquí, ¿no? Ujú. Bueno, érase una vez una familia que era Elimelech, que era el esposo, Noemí era la esposa y tenían dos hijos, Malón y Quilión. Bueno, ellos vivían en Belén, pero hubo una hambruna que curiosamente Belén significa casa de pan. O sea, se terminó el pan en esa casa y dijeron, ¿saben qué? Hay que irnos a otro lugar. Se fueron a Moab, al país de Moab. Y luego pues ya empezamos mal, ¿no? Porque empezamos con hambruna. Se muere Ujú. Elimelech, se queda Noemí con sus dos hijos y luego los dos hijos crecen y se casan. Una de las esposas se llama Orfa, la otra se llama Ruth, pero 10 años después se mueren los hijos. O sea, pobrecita de Noemí, le llueve sobre mojado. Ya se murieron todos los hombres, entonces se queda Noemí, se queda Orfa y Ruth como chanfles. ¿Qué vamos a hacer, no? Ujú. Entonces Noemí les dice a sus nueras, bueno, regrésense a su casa, a la familia de sus mamás, y yo me voy a regresar a Belén.
Y hay un dato aquí que dice la Biblia, que ella les dice gracias porque fueron muy bondadosas con sus hijos y con su familia. Entonces, es algo que habla del carácter de las mujeres moabitas o de estas personas, ¿no? De estas mujeres que en realidad en la historia entre Moab y Israel siempre hubo como enemistad ahí, pero estas Ujú. mujeres están dando un testimonio de algo diferente. Orfa dice, sí, bueno, pues gracias, ya me voy a mi casa, pero Ruth le dice, no, no, yo no me voy, yo me quedo contigo, y entonces ya sabemos, ¿no? Ese de, tu gente será mi gente, tu Dios será mi Dios, todo eso que a mí me encanta, Jennifer, no sé a ti, que esto fue algo que una mujer le dijo a otra mujer. Ya. Y y a veces cuando oigo este pedazo de escritura, se dice como cuando la gente se casa, ¿no? Y bueno, ok, bueno, qué sentimiento tan bonito, ¿no? Pero esto fue Ujú, un sentimiento de una mujer a otra, entonces ujú. es muy impactante para mí. Sí, me Ya. gusta mucho. Fue primero una declaración de comadrazgo antes de ser una declaración de un amor romántico. Sí, sí, de hermanas, Ya, comadres, ya. ya, ya, ya. Que tenemos mucho que aprenderle, pero sí, o sea, en muchas bodas se lee este versículo y se nos olvida que fue un versículo de dos mujeres inmigrantes, Ujú, comadres en el camino, que se estaban declarando una lealtad y una solidaridad que no hacía sentido para el ujú. contexto en el cual estaban. Sí, bueno, llegan a Belén. Nada hace sentido en esta historia. Bueno, No, no. pues, regresan a la casa de pan sin pan. Y ahora no solamente sin pan, pero ahora sin esposos, sin cobertura, sin apellidos, sin nada. Hasta el nombre se quiere cambiar. Es cierto. Bueno, regresan y todas las chismosas, ¿no? Todas las señoras ahí andan, ¿no? Ay, ya regresó Noemí, o esa es Noemí, no puede ser, no me lo puedo creer. Bueno, y le Ujú. dices Noemí, ¿no? Ya no me llamo Noemí, me llamo Mara, porque soy muy amargada. Bueno, Ya, sí, ya. se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Ujú, Ella estaba muy enojada con Dios y creo que ujú, es algo que podemos aprender de Noemí, ¿no? Que ujú, podemos tener unas sensaciones o unas emociones muy fuertes y ujú, Dios, tenemos ese tipo de relación con Dios que ujú, Dios no nos va a decir que no podemos estar enojado con Dios. Eso es válido y aquí Noemí nos enseña que hay veces, la neta, Dios, ¿qué está pasando ahorita? No entiendo nada, estoy enojada, ya ni me ujú, quiero llamar así como me llamo, me quiero ujú, llamar amargada. Bueno, curiosamente, llegaron durante el tiempo de la cosecha de la cebada. ujú, Entonces, Ruth le dice a Noemí, déjame que vaya al campo a cegar, porque en esos tiempos había una ley que las personas, bueno, usualmente hombres, porque las mujeres no podían ser dueñas de terrenos, los hombres que tenían trabajadores y plantaban y cosechaban, tenían que dejar los costados para que la gente pobre y las viudas pudieran también ir a cosechar y así pues ayudarse un poquito, ¿no? ujú, Entonces, aquí Ruth no sé si ya sabía o le dijo Noemí, pero ella toma la decisión, ¿no? La iniciativa de decir, quiero ir a ayudarnos para que ujú, podamos sobrevivir. ujú, Bueno, ¿qué pasa? Llega el mero mero del campo, el dueño, que por cierto, en el capítulo 2 la primera oración dice que era muy rico, o sea que nos está diciendo, ¿no? Este cuate tiene ingreso, tiene bondad y todo eso, ¿no? Ya nos están diciendo algo sobre ujú, Booz. Booz era pariente de Noemí por medio de su esposo Elimelech. No sabemos ujú, realmente cuál era el parentesco, pero era un pariente cercano. Entonces, ¿qué pasa? Luego le echó el ojo, porque va con sus jornaleros y le dice, hey, ¿quién es esa muchacha? ¿De qué casa o de qué familia es esa muchacha, no? ¿Y qué pasa? Pues le cuentan en chisme, pues que regresó Noemí, que es su nuera, que es viuda, que Noemí también se quedó viuda, todo eso. Entonces a mí me gustaba mucho esto y nos dice mucho, ¿no? Que le dice, escucha hija mía. Entonces ahí nos dice,
con eso de hija mía, él era un hombre mayor. Le ujú, está diciendo, hija, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. O sea, ujú, ya, quédate aquí cerquitas, quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he ujú, dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ven a donde están mis vasijas del agua y toma la que ellos sacan. Primero le dice que se quede ahí, o sea, que ya mostró interés o ya también está mostrando, bueno, es una pariente y voy a tratar de cuidar de ella, ¿no? ujú, Pero también le dice que se quede ahí para que no la molesten en otros lugares. Y le dice eso a sus trabajadores hombres. ujú, Entonces, primero le dice a los trabajadores hombres, no la molesten a ella, y luego les dice, fíjense que nadie más la moleste. Entonces, ujú, como que esta acción de cegar con las personas que están trabajando en el campo parece que no era tan segura. ujú, No nada más para ella como mujer, pero tal ujú, vez también como extranjera, como habías ujú, mencionado, ¿no? ujú, Que ella ujú. es alguien que no viene de ese lugar. Bueno, Y como viuda, que no, mm, no hubiera tenido esa clase de cobertura no social en ese contexto. Y también que no solamente le da protección de su cuerpo, o sea, hablando de realidades, el abuso, el acoso, sí. pero también le da una comunidad de comadres. Entonces Ujú, le protege de cualquier daño que pueda haber, mientras que ella ejerce, porque en la ley del tiempo, el pobre y la viuda no eran vistos como una carga económica, porque en sí. el plan económico de Dios, el pobre, la viuda, el niño, no es carga económica, sino que son parte de lo que se deja en la economía. Entonces, ella tenía el derecho de hacer lo que estaba Sí. haciendo, no estaba quebrando ninguna ley, es algo que se hacía, pero solo porque se hacía no significa que era un lugar seguro para las mujeres, era algo que Sí. usualmente, como dices, los hombres. Entonces le da una protección de su seguridad sexual, de su seguridad física, pero encima de eso le da una comunidad de otras mujeres a las cuales ella puede pertenecer, que conociendo su trasfondo, o sea, el texto nos está comenzando a dar de todas las capas que ella ha Ujú, perdido, van como, se van restaurando poco a poquito. Y sí. aquí empieza el desenlace de esa, se van reemplazando esas Mm, capas que ella una a una perdió en el comienzo de la historia, ¿no? Entonces, es lindo ver ese cambio en la historia que empieza con esta protección. sí. Algo que me gusta también es que la invita a comer y sé que Ujú, tú hablas mucho sobre sobremesa o sobre ujú, tener tiempo en la mesa y entonces en ujú, un momento le dice, ven a comer, toma el pan y ujú, el vinagre y hay que ujú, comer juntos, ¿no? Entonces eso es ujú, algo tan bonito que no sé si a lo mejor se hacía, era una ujú, tradición que todos comían juntos y él era el que proveía mm, la comida, o si cada quien llevaba su comida. De todos modos se muestra lo que estaba diciendo, ¿no? Que la está ya, cubriendo, que ya, le está ayudando socialmente, pero también prácticamente con sus necesidades de, ya, bueno, pues tienen que comer hoy, tienen que, tienen que sobrevivir de alguna ya. manera. Y qué símbolo, ¿no? Porque ellas salen de la casa de hambruna, que es la casa del pan. Entonces, el que él le extienda pan Ujú, y que igualmente restaure el pan que algún día llegó a faltar. Igual vemos esa capa de restauración cuando fue algo que fue quitado y por lo cual tuvo que emigrar sí, porque hubo hambruna. sí. Bueno, entonces ese día terminan la cosecha y ella agarró su porción, pero creo que a ese día Boaz le da otro poquito extra, ¿no? Ujú, Un pilón. Entonces ujú, ella llega a su casa, le muestra a Noemí lo que recogió y Noemí se sorprende, ¿no? Like, ¿qué pasó? ¿Cómo recogiste tanto y a qué ya, campo fuiste? Entonces ella le dice, ujú, pues fui a un campo de ujú, voz y el medio extra. ujú, Entonces aquí ujú. Noemi como que las antenitas se le prende el foco, ¿no? Ok, ok, ok.
fuiste al campo de Booz y él te dio Ujú, extra y fue muy amable contigo. Entonces ella ujú, como que ya, ¿no? Empezaba a maquinear, estaba maquineando, ujú, estaba planeando, sabía cosas, se dio cuenta. Entonces le dice, sí, mijita, síguele, síguele, tú sigue yendo ahí, él te está protegiendo, y ahí tienes comadres, hay amigas, está todo bien. También le dice que él es uno de sus familiares redentores, ¿no? Es el ujú, pariente que en esta tradición del tiempo, cuando una persona estaba como muy necesitada, podía vender sus tierras, un pariente ujú, redentor se las compraba y creo que eran 7 años, ¿no? En 7 años ujú, era la jubilación o cómo se le dice, ajá, se regresaban las ujú, tierras a las personas ujú, de las cuales eran. También algo que viene en ese contexto era que los parientes redentores tenían la responsabilidad social de casarse con viudas de las familias de las que eran. Era como un clan ujú, y como que se quedaban entre su clan, ahí se casaban unos con otros, ujú, y se cuidaban unos a otros. ujú. Ok, entonces termina el tiempo de la cosecha y un día Noemí le dice a Ruth, necesito buscarte un esposo. ¿Sabes qué? Como que necesito que tengas esposo, o ya Mm, necesitas un esposo. Y le ujú, dice, vos vas a separar el grano de la paja esta noche. Qué coincidencia, ¿no? Le dice, mijita, like, mamita, ¿no? Báñate, peínate, ponte tu mejor vestido, perfúmate ujú, y te me vas al campo, pero espérate, no dejes que te vea vos. Espérate a después de que termine de trabajar, después de que haya ujú. comido y después de que haya tomado. Entonces, vos está cansadito, está ya lleno y está un poquito tomado, ¿no? Relajado, Relajadísimo. relajado. Y bueno, se va a dormir y le dice, fíjate a dónde se acuesta. Y luego vas a Ujú, ir tú y le destapas los pies. Y aquí le destapas los pies, para los que no saben, ajá, ajá. O sea, es un albur es doble sentido. Y ujú, básicamente, pues vas y te le vas a ofrecer, ¿no? ujú, Sexualmente, ujú. para aclarar. Luego dice, él te va a decir qué tienes que hacer. Bueno, vos trabaja, come, se va a dormir y luego Pues le gusta que le destapen los pies. pues sí, Es lo que pasó. se despierta a medianoche así como, ¿qué pasó? Quién me está desvistiendo? Y Ruth le explica, ¿no? Y él, ni tardo ni perezoso, sí, como dijiste, le gustó que le destaparan los pies y dice, sale, sí, sí quiero, pero espérate tantito, que hay otro pariente y tenemos que ver si ese pariente quiere ser Ujú, el pariente redentor. Entonces al día siguiente se levantan, le dice, no dejes que nadie te vea porque no debe haber mujer acá mientras estamos ujú, trabajando. Él también se levanta, se va a la plaza, busca al otro pariente redentor y luego agarra como a 10 personas, se hace el circulito, ¿no? Así, los testigos. ujú, Y le ujú, dice, oye, pues fíjate que Noemí quiere vender un terreno. Yo soy pariente redentor, pero tú también eres pariente redentor, así que dime ujú, si quieres comprarlo. El pariente ujú. redentor dice, no, pues sí, sí quiero, a ver, pues. Y luego dice, ah, espérate tantito, el terreno viene con viuda. Y luego el otro Con dice, ah, dos. con dos viudas, sí, viene con dos Ya. viudas. Entonces el otro dice, ah, no, 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 entonces no, quédatelo tú. Y Dice, ojo que eso es, vos está pasando de lo que es requerido. ujú, Porque usualmente el trato que se hacía con los parientes, en este caso, era solo de la tierra. Entonces, él solo tenía, la responsabilidad de hacer el negocio de la tierra, pero lo que mm, vos haces en ese momento es que se va más allá de lo que está escrito en la ley, y él se compromete no solamente con la tierra, sino que con los cuerpos con los cuales ha trabajado la tierra. Entonces mm, hace un nuevo pacto, eleva la ley, que no solamente es la tierra, sino que los cuerpos con los cuales la tierra ha sido ligados, se va
más allá de lo que está escrito en la ley, al espíritu de la ley, que es cómo mantenemos esta tierra, no solamente como un negocio, pero dentro del legado de la familia, que es algo literalmente revolucionario, porque solo se hubiera sido si estuviera vivo Elimelech. Entonces está Ujú, tratando el legado como que si estas dos mujeres tuvieran el mismo poderío de género, como que si fueran ujú, Elimelech mismas, sí, pero está elevando a estas mujeres, a Noemí y a Ruth, con esa misma clase de valor en un espacio donde pues no se les hubiera dado. sí, Y él lo toma como su responsabilidad. Entonces se va sí. mucho más allá de lo que se esperaba legalmente. Es por eso cuando leemos el texto, dices, pues el otro no lo quiso es decir, no es que vos estaba ofreciendo algo que era como cuando la gente está apostando, no, pues yo doy 10,000, yo doy 20,000, yo doy Ah. 30,000. Vos dijo, pues yo doy 1,000,000, te quedas, no, pues hasta allá no llego. Te pasaste. O sea, yo tenía para 20,000, tú con 1,000,000 es Ah, tuyo. Te estás pasando de lo que es ujú, requerido para nuestro parentesco. Entonces se sí, pasa de lo que estaba escrito en la ley y en mi opinión se va al espíritu de la ley, que es cómo ujú. mantenemos esta tierra ligada a un parentesco familiar que usualmente solo se reservaba para hombres. Y en este caso, vos liga a estas dos mujeres a la tierra en una forma muy profunda y muy impresionante. Una razón también por la cual el otro, pariente dice que no quiere es porque en ese tiempo, si Ruth y él se casaban y Ruth tenía hijos, esos hijos eran como si fueran del esposo de Ruth. Entonces, como que Ujú, la descendencia no iba a ser de él. Pero aquí right. vos está también diciendo, esa descendencia yo estoy dispuesto a proveerla. Yo estoy Ujú, dispuesto a que sea mi descendencia, pero también la descendencia no nada más del esposo de ujú, esta Ruth y de esposo de Noemí, pero que yo también voy a ser parte de ella. ujú, ujú. Entonces, Yeah. vos, cuate, Okay, boss. aprobamos. Eso sí, Ruth, eso sí. Yeah. Entonces aquí, el otro pariente quiere el terreno, pero no quiere la viuda. Y Mm, vos quiere la viuda. Y qué coincidencia, la viuda viene con terreno. Entonces, sí, sale ganando a él de todos modos, ¿no? yeah, yeah, yeah. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se queda vos con Ruth, se casan, tienen hijos y Mm, de la descendencia de Ruth y de Booz viene el rey David. Creo que ella es la ujú, bisabuela de David. Entonces, por eso es que pasa justo unas 3 generaciones antes de que David ujú, nace y se ujú, hace rey. ujú, ujú. Bueno, esa es la historia de Ruth y de Noemí, ¿eh? Yo creo que es de las dos. Es, Es de un- las dos. es de las dos, sí. No, esta historia para mí es una de mis favoritas, especialmente como, también recalcaba, ¿no?, que hablo de esta historia como alguien que vive en la frontera, y muchas veces cuando me enfrento a las realidades migratorias de muchas mujeres, cuando vemos las realidades, a las cuales muchas mujeres se han tenido que enfrentar, Mm, yo misma, en mí misma, he encontrado muchos prejuicios en los cuales juzgamos, tenemos idiosincrasias de lo que mm, es correcto y no correcto dentro de las situaciones en las cuales muchas mujeres inmigrantes enfrentando, a mí lo que vemos en el caso de Noemí y Ruth, son cosas que ellas no tenían nada de control. mm, mm, Hubo hambruna, o sea, se les murió el esposo, se les murió, son inmigrantes, tienen que buscarse la vida, tienen que sí. fajarse, tienen que buscársela. Y hay muchas mujeres inmigrantes que no fue su decisión, No. dejar nuestros países, no fue su decisión las diferentes clases de parejas que han tenido que tener, que Mm, por amor a sus vidas, por amor a sus ujú, hijos, por amor a sus familias, algunas han sido viudas, algunas han tenido que dejar parejas, violentas, mm, espacios en los cuales si no se iban, no iban a vivir. Y cuando hacen cosas
por el amor a su vida y por el amor a ese sobrevivimiento, a veces se les juzga con tanta ferocidad. Ujú, Y lo que yo miro aquí es que son 2 mujeres que conocen tanto su contexto, conocen la ley, conocen, sus derechos delante de la ley, conocen sus habilidades, conocen su agencia física, conocen su agencia social. Yo aquí miro a 2 mujeres inmigrantes que conocen sus derechos delante de la ley, pero ajá, también saben su valor, sí. saben lo que tienen. Ruth sabe que tenía su sazón y que y que si descubría pies, que, pues, su sazón iba a ser aceptado. Entonces, a mí para mí es una narrativa de empoderamiento de mujeres que conocen sus derechos, conocen su identidad, conocen su historia, y aunque han sido forzadas a estar en espacios que ellas nunca se hubieran imaginado, no dejan que esas circunstancias marquen el final de su historia. Ujú, Porque como Noemí le dijo a Ruth, tú tienes el derecho y tienes la realidad de poder decir, la vida me dio una jugada horrible. Y como dijo Noemí, yo estoy amargada, o sea, la vida me dio una jugada que no se la deseo a nadie. Y ujú, se vale decir, la vida me dio una jugada amarga. Y en esa amargura también se puede transformar en una estrategia subversiva de sí, saber, conociendo mis derechos, que yo tengo el derecho de poder ir a jalar la cebada, que yo tengo el ujú. derecho de poder mudarme, de poder irme, de poder buscar y saber, este es mi parentesco. Yo puedo también, pues, ayudar a una estrategia para para mover estas cositas. Y creo que a veces, al leer textos como esos podemos decir: "Ay, pues qué entrometida, Mm, cómo puede Noemí decirle algo así a una persona que algún día estuvo casada con su hijo, ay, qué falta de ética sexual, ética cristiana". La realidad es que en el contexto en el cual estaban, el poderío del poder de la mujer y de su cuerpo era uno de los únicos espacios donde la mujer podía ejercer mm, un poder. No tenían otro espacio, o sea, tenían 4 niveles de marginalización. Eran mujeres, eran viudas, eran inmigrantes y no tenían cobertura de tierra. Por lo tanto, no iban a tener ninguna clase de cobertura de otra forma. Entonces, lo único que tenían eran su comadrazgo y su cuerpo, y bueno, su habilidad intelectual, y su habilidad de creer, que algo podría pasar. Entonces, a veces se le da demasiada le ponemos demasiado salsa a los tacos de voz, sí, eh, y digo, pues sí, pues vos, buena onda, ¿no? buena onda, sí. Pero las que sabían Mm, sus derechos y las que tuvieron la estrategia, vos cayó en la estrategia y supo responder con ajá, bondad y fidelidad. ujú. Pero de él no salió el plan. De él no salió. Y yo lo que es interesante es que, ¿cuántos años tiene vos? ¿Y por qué todavía no está casado? Porque aquí no dicen que él ya estuviera casado, no se cuenta de otra mujer. Él se interesa, evidentemente, Ujú, pero como dices tú, él no fue el que le fue a ofrecer matrimonio a ella. Ella fue la que dijo, ujú, o me aviento, o aquí nos ujú, morimos de hambre. ujú, ujú. Entonces, cuando estás entre la Y espada y la pared, tienes que hacer ya, algo. yo creo que la fe atrevida de las mujeres, siempre tiene el riesgo de malinterpretarse, Ujú, por aquellos que nunca han tenido que tener la necesidad de ser atrevidas, que nunca te ha tocado de tomar una decisión donde todos tus derechos, tus habilidades y tus opciones se han ido. Y al cuando trabajar con cuando juzgamos esas desde decisiones nuestro es privilegio, ¿no? ujú, ujú. Yo fui trabajadora social por varios años y cada caso que yo miraba cuando a ver, muchos casos, o trabajando con mujeres de inmigración, siempre, cuando se escuchan las narrativas que se tienen acerca de las diferentes poblaciones inmigrantes Ujú. o de las diferentes personas que tienen trabajos que tal vez en la sociedad se miren como algo bajo de la sociedad,
Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuántas veces se han sentado a tener una conversación y Mm, preguntarles a esas personas, ¿cuál es tu historia? ujú, Porque yo te puedo asegurar que cada una de esas personas, al igual que Ruth, tiene su historia. Es una historia compleja, es una historia que tiene sus altas y bajas, pero la mayoría tiene una historia en la cual no todo es nuestra decisión, no todo está en nuestras manos y hay ciertas realidades que nos fuerzan a veces ser atrevidas y tener estrategias subversivas porque el sistema no fue creado con nosotros en mente. ujú, Y entonces tenemos que recordarle al sistema que estamos presentes. ajá. Es como que, oye, por si se te olvidó que existo, te vengo a Hola. recordar que tengo hambre, que Ajá. necesito vivienda y que quiero un futuro. Ujú, Y yo creo que lo lindo de este libro es que, claro, muchos teólogos le han dado una metáfora, ¿no? Que lo que vos hace con Ruth es lo que Dios hace con el pueblo. Le podemos sacar muchas metáforas, muchas realidades, pero yo también creo que es, como tú dices, es algo muy profundo ver cómo la estrategia y el comadrazgo de dos mujeres llega a cambiar la trayectoria al nivel que estas son las mujeres que van en la línea de Jesús, ujú, que ujú, este es parte del legado. Jesús tiene un legado de mujeres atrevidas, sí. mujeres que hacen, me recuerda al corito, o sea, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Mm. Dios obra en maneras que no podemos entender. Dios nos guiará y y a tu lado estará. Un camino hará donde no lo hará. Bueno, eso lo podemos cantar en una forma muy poética, así que, ay, que sendas Dios hará. Eso de sendas Dios hará a veces requiere mujeres atrevidas, Mm, ujú. mujeres que usen lo poco que tengan, la agencia que tengan, incluyendo nuestros cuerpos, para abrir brechas en espacios en los cuales no se nos ha tomado en cuenta. Porque esas sendas que Dios hace son en lugares donde no había sendas antes. No había, No había y y tal vez pues ahora hay. me gusta mucho que es, como has mencionado, es una historia muy subversiva, es como contra la corriente de lo que había Ujú, en ese tiempo, de ujú, lo que hay aún ahora, porque todavía hay ujú, bastante patriarcado, y es ujú, como contracultura, ujú, contranormativo, y se relata esta historia desde el punto de vista de Noemí. Eso es algo ujú, que me encanta mucho, porque es el punto de ujú, vista femenino desde el ujú, principio hasta el fin. Y ujú, también ujú, la heroína de la historia es Ruth. Al final le dicen a ujú. Noemí las señoras de ahí de la colonia, ¿no? Ruth es mejor que 7 hijos. Ya, es cierto, es mejor que 7 hijos, o sea, qué halago más grande, ¿no? Y Ya, además ya. era una mujer moabita, ¿no? Una Ujú. de los enemigos, desde enemigos del alma de Israel. O sea que Ya, es ya. o sea, que rompió con los paradigmas que había. Ujú, ujú, Bueno, las dos rompieron con los ujú, paradigmas que había. ujú, Quizás, como mencionaste, hicieron cosas indebidas para salir ujú, adelante, pero que ujú, no se les echa en cara esto en la historia. mm. No, y al contrario, lo que vemos en el desenlace es las 4 capas de necesidad Ujú, son suplidas por la ujú, estrategia que ellas proveen. Entonces, de una hambruna, la tierra les es regresada, para poder tener pan todos los días. De ser viuda, ahora Ruth está casada y ahora Noemí tiene una cobertura una vez más. De ser personas inmigrantes, de no tener hogar, ahora no solamente tienen sus tierras, pero están legalmente ligadas con esa ujú, tierra. ujú, Esto es algo tan importante y de personas que han sido excluidas. Ahora, como dice el texto, vos no era cualquier persona en el pueblo, era una de las personas más más.
ricas e influentes en ese espacio. Entonces, Ruth llega a ser un personaje y luego el libro te da esa linaje que te liga a el personaje más importante de nuestra fe. Entonces, le da de una persona sin apellido y pertenencia, la pone como un personaje central Ujú, en en una pertenencia, en el linaje más importante, de la historia. Entonces, vemos que esta redención pasa por ese atrevimiento, y me hace pensar mucho en las formas en las cuáles son las Ruths de este día, ¿no? ¿Cuáles son mm, las Noemís de este día? Mujeres que a veces catalogamos como amargadas, mujeres que a veces catalogamos como indecentes, mujeres que a veces catalogamos como atrevidas, como cómo tienen la cara, cómo se atreven a hacer esas cosas. Y que están realmente siendo parte de un plan subversivo que ujú, Dios está usando, y no sabemos cómo Dios va a usar esos espacios atrevidos para contar una historia diferente. Y especialmente en nuestra comunidad latina, nuestra comunidad inmigrante, a veces entre nosotras, ¿no? mm, Criticamos tanto las decisiones que una persona o las mujeres hacen, al enfrentarse a situaciones, de vida, de muerte, de sobrevivencia, sí, y muchas han tenido que hacer decisiones que ellas no han querido hacer, pero en nombre de sobrevivir, de tener un futuro, pues, han tenido que ser atrevidas. Y en Ruth podemos ver cómo ese atrevimiento, pues, puede llegar a ser algo que Dios usa para transformar y para redimir, muchas cosas. sí. Lo que me resalta ahí también es la co-creación o la Ujú, colaboración que tuvieron ujú, Noemi y Ruth en crear la ujú, realidad para ujú, sí mismas, que fue co-creación con Dios en la descendencia de ujú, Jesús, ¿no? En todo ujú, eso. Y también otra cosita ya, la última que yo voy a decir, creo que a veces, las predicaciones que he escuchado o que a veces se dan sobre esto, ¿no? Este, el mensaje es de como esperen a su voz, pero voz no hizo nada, el que estaba esperando era él. yeah, Entonces, es más decirle: "Espera tu Ruth". o sea una Ruth y busca, ¿no? Ve por lo que quieres o algo así, pero Yeah, ah, sí, hubo una pasividad muy grande por medio de él y una ujú, energía y una acción muy grande por medio de ellas, que como dices tú, era ujú, una agencia y como ujú, acabo de decir, una co-creación con Dios ujú, ujú, en, en manejar su realidad de una yeah, manera yeah, que fue necesaria y que al final de todo pues nos dio yeah, a David y luego por la descendencia ujú, también hasta Jesús. yeah. No, yo creo que el mejor mensaje para las jóvenes sería, conoce tus derechos legales, aprende a tener buenas amistades con tus comadres Ajá, y aprende a tener una mente subversiva, cuando sea necesaria. ajá, Eh, cómo vivir una vida de una fe atrevida. sí, me encanta Venga o eso. no venga el boss. Sí, exacto, exacto. Paso No, número uno, conoce tus derechos legales, por favor. no esperes a nadie. No. Bueno, eso es todo el chismecito que tenemos para ustedes sobre Ruth y Noemí. Si quieren saber más, háganos preguntas en los comentarios y aquí todos estamos aprendiendo juntos. Háganse Ujú, preguntas, contéstense unos a otros. Si hay algo que corregir o si dijimos un dato que no estaba bien, déjenos saber. Pero para nuestra pregunta, que es la última pregunta. Estamos tomando té aquí mientras estamos platicando del chismecito de Ruth y Noemí. Y le voy a preguntar a Jennifer, ¿qué te estás tomando hoy? ¿O tienes alguna historia sobre el té que tomas o sobre té en general? hoy estoy tomando un té de jengibre con peach. Ay, se me fue peach en español, con Durazno. durazno. Y mi historia de té, para mí el té siempre lo identifico con mi abuela, siempre que
siempre tuve problemas del estómago, entonces particularmente siempre tengo un té de jengibre, porque siempre tiene sus cualidades digestivas, así que para mí el té siempre va ligado a esos curativos ancestrales que las abuelitas nos daban y esos momentos en los cuales te dolía el estómago, te dolía la espalda, te dolía el dedo, te dolía el corazón, hay té para todo. Sí. Entonces, en mi casa, siempre hay té de jengibre, por realidades digestivas, pero es un recordatorio, ¿no? Que la tierra que Dios creó, Ujú. tiene en ella las cualidades, de sanidad, Cocina, que ya. necesita nuestro cuerpo de medicina, y que muchas de estas mujeres nos han enseñado cómo hacerlas para poder seguir sanando. Es lo importante, seguir teniendo una relación, con Dios y una relación con otros y una relación con la creación que nos ayude a sanar. Entonces, para mí el té es ese recordatorio de esa conexión con Dios, conexión con mi prójimo y conexión con la tierra que nos ayude a sanar. Está excelente eso. Y sí, las abuelitas, las mamás siempre Ya. son, ¿no? Las que nos hacen el té. Yo estoy tomando té de limón y no es el limón como del pastito que le ponen, es nada más le exprime un limón. Es agua con limón, Agua con limón, sí, o sea, exactamente. limonada caliente. Y también ayuda al digestivo, especialmente si lo tomas en las mañanas, te ayuda Ujú, con la ujú, digestión en las mañanas. Entonces, por eso estoy tomando el té. Y la razón por la cual le pregunto del té y por la cual mis invitados o invitadas les pido que traigan té es porque en inglés té es chisme. Y como estamos chismeando, pues puede ser cafecito o puede ser té, ¿no? ujú, Pues ujú. chismeamos con un poquito de té y aquí también les damos el chisme del té. Entonces, ahí está. Y a veces el chisme se pone caliente, así que Sí. Ah. Oye, estamos nosotras para cuando se pone caliente. Bueno, Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y sí, muchas gracias. Eh, cada que hablamos y hablamos no nada más de teología, sino también de la vida, de cómo estamos nosotras personalmente, es siempre toda una inspiración, es siempre algo que es muy influyente para mí, cómo ves el Mm, mundo, tu sabiduría, y, y el amor y la empatía con la que ves el mundo es algo que creo que quería resaltar eso y compartir eso con los demás. Entonces, muchas gracias. todo un gusto y un placer, de veras. Gracias por expander tu mesa de chisme. Bueno, todos recuerden que siempre hay más que podemos aprender sobre la Biblia. Sigan el chismecito en los comentarios. Ahí se hacen comentarios unos con otros, así aprendemos todos juntos. Compartan qué es lo que piensan de esta historia o de unos detalles de la historia, si hubo algo que los desafió, si hay algún dato o alguna parte de la historia o de otra historia de la cual quieren saber más. Quiero saber qué es lo que ustedes piensan también. Y pues apóyenme suscribiéndose al canal, haciéndole clic al botón de notificaciones y dándome un like. Y así también no se perderán el chisme bíblico. Gracias por vernos hoy y hasta la próxima.